Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de la tarde, donde fundamentalmente nos vamos a enfrentar a abordar de manera o de forma multidisciplinar los nuevos escenarios de emergencia sanitaria. Contamos con la presencia impagable de la teniente coronel Aurora Felipa Molina. Aurora, teniente coronel médico de la Brigada de Sanidad del Ejército y tiene un amplísimo currículum profesional y docente, neurocirujana. Me ha sorprendido que haya un neurocirujano en la batalla del día a día, pero desde luego lo que su currículum reducido impresiona. Ha participado en múltiples misiones, actividad docente e investigadora, publicaciones muchísimas. Y bueno, pues Aurora nos va a hablar en primer lugar del hiperterrorismo y la respuesta sanitaria. Antes de comenzar, sí queríamos centrar, me gustaría centrar un poco el porqué de esta mesa. El porqué de esta mesa es porque de toda la vida hemos hablado, y los que ya somos del siglo XX, pues hablábamos de una asistencia sanitaria en múltiples víctimas, en el peor de los casos, en entornos muy tradicionales, el accidente de tráfico, el derrumbamiento y en algunos casos el terrorismo, pero el terrorismo en las situaciones bastante concretas. El siglo XXI nos ha traído nuevos escenarios, nuevas actitudes contra la salud de las personas en las colectividades. Empezamos con el 11S, que fue en el 2001, y a partir de ahí hemos tenido múltiples incidencias donde cada vez se va haciendo más difícil. Se nos plantea en la actualidad qué hacer, todos tenemos dudas, qué hacer cuando nos enfrentamos o cuando podemos estar entre una situación de este tipo, y creo que es el momento para aprovechar y que aprendamos todos qué es lo que tenemos que hacer y por dónde van los, como se dice coloquialmente, los tiros en esta actividad. Cuando quieras. Yo hablo bajito, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Por ahí al fondo también? Vale. Bueno, pues ante todo, como ya ha expresado antes mi compañero, el comandante Sánchez Arribas, agradecer en nombre de la Brigada de Sanidad a la organización del Congreso y al Comité Científico el que cuenten con nosotros. Para nosotros, dentro de la Brigada, especialmente en la Aurusan 1, pues el venir aquí es algo muy entrañable, puesto pues, que desde hace muchos años tenemos un contacto sostenido con la Facultad de Medicina, la Universidad de Cádiz, a través de una serie de colaboraciones que vamos realizando con periodicidad anual. Entonces, pues, venir aquí para nosotros es un orgullo, ¿no? Siempre vienen a nuestra casa, pues hoy abusamos un poquito y ocupamos un poco vuestro espacio. El tema del que voy a hablar, me han pedido que hable, es el tema de la respuesta sanitaria y el hiperterrorismo. Vamos a empezar, como siempre, por los conceptos, ¿no? La definición de terrorismo, según la Real Academia Española, es una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Si se producen estos actos durante un estado de guerra, pues se califican dentro de las violaciones de los tratados suscritos por las naciones, como los convenios de Ginebra, el Estatuto de Londres, etc. Y si se producen durante tiempo de paz, pues se consideran actos implicados en las violaciones o agresiones de las declaraciones universales de los derechos humanos. No existe realmente una definición política de lo que es el terrorismo, ¿no? Entonces es muy difícil saber a lo que nos estamos refiriendo, aunque todos nosotros entendemos el concepto, ¿vale? Otro término que hay que recordar es el del terrorismo internacional. Es el uso real o la amenaza de recurrir a la violencia con fines políticos
que se dirige no solamente contra grupos, contra víctimas individuales, sino también contra grupos más amplios, cuyo alcance va a trascender con frecuencia los límites de las naciones. Se caracteriza por la violencia indiscriminada, por la imprevisibilidad de los actos, su inmoralidad. Son ataques indirectos cuya justificación va a chocar con el actual mundo globalizado, empleando estos atacantes armamento de lo más variado, a veces sumamente sofisticado. Aunque existen actuaciones individuales y luego solitarios, en la mayor parte de los casos se trata de individuos o grupos que pertenecen a redes organizadas o que están soportados por estas redes, bien como elementos incitadores de los actos violentos o incluso elementos que los forman, les entrenan y les aportan material para cometer estos actos. Además, se caracterizan porque buscan la mayor repercusión mediática posible. De ahí que intenten prolongar sus actos en el tiempo, con ataques simultáneos, ataques en cadena, que se van extendiendo, tomas de rehenes. Y para ellos, lo último es salvar la vida, el escapar de las fuerzas de seguridad, por lo que muchas veces este tipo de incidentes acaban en inmolaciones, en suicidios, etc. ¿Vale? Este es un mapa que sale en el James, en el anual de Global Terrorism and Insurgency Trends. Este es un mapa del año 2015 y en rojo vais a ver la suma en puntos del número de eventos y de afectados por el terrorismo. Como veis, hay zonas enormemente marcadas en rojo que son zonas calientes. Y si comparamos este mapa del mundo, lo comparamos con esta gráfica de tendencia durante todo ese año 2015, vemos que aproximadamente se produjeron en ese año una media de unos 1.500 ataques con más de 30.000 víctimas a lo largo del año. Estamos hablando de personas que han sido afectadas por el acto terrorista, pero que no son combatientes, son individuos particulares, civiles. Este es el mapa del año 2017. Respecto al año 2015, es llamativo que la densidad del color, no solo porque el hecho de que esté coloreado de amarillo, sino que la densidad del color es menor. Esas áreas calientes no están tan marcadas. Parece que el número de ataques ha disminuido. Siria e Irak se mantienen desde hace varios años a la cabeza de los registros, tanto en el número de muertos como en el número de incidentes. Y existe un top 10 de países en los que el fenómeno terrorista está en boga. Son los 10 primeros, que son estos que tenemos aquí y que se mantienen desde hace más de 10 años. En estos países se ha visto que ha disminuido el número de incidentes y que ha disminuido el número de víctimas, de tal manera que el número de ataques ha bajado en 6 de ellos y el número de víctimas en 8. El ente agresor más activo sigue siendo, en este pasado año, el Estado Islámico, que ha causado más de 4.500 ataques en el año 2017, a los que se suman los de este año 2018, y por encima de los 6.500 muertos, que son menos de los que teníamos registrados en el año 2016. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro ambiente, en el mundo occidental, en el ámbito europeo, occidental, de los países desarrollados? Pues no está sucediendo lo mismo. Si os dais cuenta en esta imagen, que está sacada de la referencia de la parte inferior, si en el año 2016 hubo 96 ataques, en el 2017 se duplicaron, con una peculiaridad, que el número de víctimas disminuyó. ¿Vale? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se ha producido así? Bueno, nos parece obedecer en gran medida a que se está aplicando de forma exhaustiva medidas de control no solamente nacionales sino internacionales, con un seguimiento intensivo de todos los elementos sospechosos, no solamente in situ en el país donde los tienes identificados, sino que se les va siguiendo esos movimientos transnacionales y no solamente se está identificando y fijando, marcando al terrorista tipo o prototipo, sino a otros del entorno que pueden estar contagiados del fenómeno. Se está empezando a seguir a mujeres, se está empezando incluso a seguir el movimiento de niños, ¿de acuerdo? Y además a otro fenómeno añadido, y es que hay una mayor concienciación sobre el problema y se está haciendo una neutralización activa, mucho más contundente. El número de detenciones, de arrestos, de este tipo de perfiles, se ha incrementado notablemente, con lo cual muchos de ellos no han tenido la oportunidad de llegar a delinquir. Se les pilla en la fase de preparación. No obstante, este tipo de ataques se van a seguir produciendo y se producen. Incluso ataques de alto impacto como el que tenéis aquí en la pantalla. 22 muertos, 60 heridos, el atentado de Manchester en mayo del 2017. ¿De acuerdo?
¿Os acordáis de él, no? El concierto de Ariana Grande, que tuvo mucha repercusión porque eran críos, eran adolescentes los que fallecieron como consecuencia de la explosión de las bombas. Si nos vamos unos meses más tarde, tenemos Barcelona. Esta mañana han estado hablando de ello, con 14 muertos y 100 heridos. Pero Barcelona, Manchester, son dos cosas que se pueden parecer en el tiempo, están próximas en el tiempo, pero son como eventos nuevos. De eso, nada. Fijaros, el patrón de ataque en Barcelona. ¿Cuándo empieza a aparecer en nuestro ámbito? En Niza, en julio de 2016. Se repite en Berlín, en diciembre del 16. Se repite en Londres, en marzo del 17, en el puente de Westminster. En Estocolmo. Y de nuevo, otra vez en Londres, en el mes de junio, unas semanas antes que el ataque de Barcelona, con 8 fallecidos, 50 heridos, en un puente, una calle larga que hay entre el puente de Londres y el Borough Market. Y el patrón fue el mismo que en Barcelona. Atropellamiento de múltiples víctimas, el individuo se baja del vehículo y se dedica a apuñalar a todo aquel que se encuentra a su paso. ¿De acuerdo? O sea, no podemos decir que nos pilló de sorpresa. Esto ya se sabía, ¿vale? Mi conferencia se centra en el término hiperterrorismo. Y este término no es un término científico, es un término acuñado por los medios de comunicación, por la prensa. Y se utiliza siempre que se están refiriendo a una situación imprevista, de violencia indiscriminada, que por su cualidad, intensidad o persistencia en el tiempo va a superar las capacidades de reacción y respuesta del sistema. Hay una gratuidad, una crudeza, un encarnizamiento en el acto terrorista. ¿Qué tenían de culpa estos pobres estudiantes de estas dos universidades? Las imágenes hablan por sí solas, ¿vale? Eso va más allá de toda razón, ¿vale? Ataques de estos se remontan mucho más atrás de las Torres Gemelas. Mirad, en el año 95, en el mes de marzo, en Tokio, en Japón, hubo un ataque por gas air en el metro. Fallecieron 12 personas y hubo 6.000 afectados. En este caso, pues, se identificaron una serie de problemas relacionados con la asistencia. En primer lugar, el hecho de tener que realizar una asistencia en área confinada y en presencia de un agente químico en áreas confinadas. Y además, los centros hospitalarios, como no hubo ningún filtro previo, se vieron sobrepasados por una avalancha de pacientes que llegaban por sus propios medios y que podían estar contaminados. ¿De acuerdo? En el 2002 tenemos el secuestro que se produjo en el Teatro Dubrovka, en Moscú. Pues ahí se secuestró a la audiencia de una obra de teatro y se decidió resolver el incidente esparciendo por el ambiente un fármaco. Y ese fármaco provocó una parada respiratoria y pérdida de conciencia en todos los que estaban en la sala. Dejando aparte la oportunidad de la metodología que utilizaron los cuerpos de seguridad para neutralizar a los atacantes, se suma un hecho claro, y es que había una ausencia de comunicación, una falta de preparación de los elementos de la respuesta sanitaria, y esto generó un incremento en el número de fallecidos. No había suficientes dispositivos para aportar un soporte ventilatorio, y los que se encargaban del rescate colocaban a los afectados, a los que sacaban de la sala del teatro, los colocaban en decúbito supino. ¿Vale? En el 2004, la masacre de Beslan en el Cáucaso, que tuvo un impacto terrible en los medios de comunicación, porque fueron niños, 370 fallecidos por explosión, después de un secuestro que se prolongó bastante tiempo. En este caso el problema fue la asistencia. ¿Qué zona tiene capacidad suficiente para sacar ni a un 15% de esos 300 niños y meterlos en una UCI pediátrica? ¿Cuántas UCIs pediátricas podemos llegar a tener? ¿De acuerdo? Bueno, y ya de ahí pues vamos pasando al ataque de las Torres Gemelas, al atentado en Ankara, en Turquía, una manifestación contra el terrorismo, etc. ¿Hace falta una gran infraestructura para generar este tipo de situación, este tipo de caos, para poner en jaque a una ciudad? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Pues no, no hace falta. Prueba de ello es los atentados en Bombay, en el año 2008. Se produce una cadena de atentados que mantienen en jaque a todos los servicios de emergencia durante 3 días. 3 días en los que la ciudad era un completo caos. La gente no se atrevía a salir porque en cualquier momento al girar la esquina te podían matar. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, pues muy fácil. Película. De noche, una lancha se acerca al muelle del puerto de Bombay. En esa lancha van 10 personas. ¿Vale? Son 10 terroristas con unas bolsas de deporte en las que llevan explosivos
y fusilería, armas de fuego de distinto tipo. Y se dividen en 5 binomios, 5 equipos de 2 personas. Y empiezan a moverse, según veis ahí en el plano, por toda la ciudad. Y van saltando de un punto a otro, generando el caos. En un sitio atacan con fusiles, en otro sitio ponen un dispositivo explosivo, en otro sitio generan un secuestro y ya pues, aguantan ahí hasta que deciden inmolarse, en otro sitio entran en un hotel, incluso llegan a ser tan osados que entran en el área de urgencias de un hospital. La sensación de vulnerabilidad de esa ciudad fue tremenda. Hay una política famosa de nuestra nación, de nuestro país, la señora Esperanza Aguirre, que le pilló eso ahí, como a mucha gente que estaba en Bombay, viene de vacaciones, viene en congresos, vienen en reuniones internacionales. Salir de la ciudad de Bombay fue algo épico. La gente no conseguía salir de la ciudad, no podían acceder ni al aeropuerto. ¿De acuerdo? Después de esto, pues sucede el atentado en Madrid y en nuestro ambiente, por la situación de caos que se genera, todos los países se fijan en nosotros, como habéis oído esta mañana, y toman las lecciones identificadas por los propios servicios de emergencia y empiezan a trabajar y generan planes de reacción, planes de respuesta y trabajan en ello. Prueba de ello es que en noviembre de 2015, cuando se produjo el atentado en la sala Bataclan, todos acordáis de ello, esa misma mañana los servicios de emergencia de París estaban entrenándose en un simulacro de emergencias de este patrón, hasta tal punto que cuando se produjo el primer evento y el segundo, algunos llegaron a pensar, jolines, estos de simulación se están pasando, están montando un segundo sobre el primero, si esto ya lo hemos hecho, ¿vale? ¿Pero para qué sirvió eso? Para que los servicios de emergencia identificaran inmediatamente si está produciendo algo cuyo patrón reconozca. Y como tenían un plan ya previsto, la sectorización que habían elaborado de la ciudad y la preconcepción de una reserva estratégica les permitieron afrontar la situación con una efectividad bastante buena, que no se hubiera producido sin ese entrenamiento previo, sin esa preparación previa, no se hubiera producido. En este caso, pues es un ejemplo característico en nuestro ambiente de un evento que no es un evento único, aunque sí es un evento de instauración brusca, pero que va a exigir una gestión de consecuencias que no es monopolar, es multicéntrica. Hay un montón de eventos y cada uno de ellos tiene que ir resolviéndose por sí mismo, con alguien por encima que vigile, coordine y mantenga el ojo abierto como las suricatas. ¿Vale? ¿Sabéis qué son las suricatas? Estas que se levantan están pendientes, la señora de Protección Civil lo sabe, porque ella es una suricata aquí en su cabeza, ¿no? Pues tiene que estar pendiente a ver con qué me van a salir ahora, ¿vale? Esa alerta hay que mantener. Mirad, aquí tenéis la gráfica en la que se registra desde el 2004 atentados en Madrid hasta el 2017. Fijaros en la densidad de ataques en la ventana del 4 al 15. El más significativo que en Europa fue lo de la sala Bataclan. Entre el 2016 y el 2017 veis que hay un montón de rayitas, ¿vale? El número de atentados aumenta, el número de eventos aumenta significativamente, se concentran, hay muchos más. Los vamos a descomponer, hacemos así y los extendemos. Primer segmento, Bruselas, explosiones en el aeropuerto y en el metro, Niza, el camión, ¿de acuerdo? Y ya el siguiente es en Berlín, atropello de peatones en un mercadillo navideño. Pues da la sensación de que hay muchos más incidentes, pero que la eficacia, el rendimiento, salvo casos puntuales, está bajando. Y que incluso hay una situación, un terrorista que está intentando preparar una bomba y que le manipula. Al manipularla, le estalla. Algo parecido a lo que sucedió en Barcelona. ¿De acuerdo? Segundo segmento, el año 2017, hasta el mes de agosto. El más significativo en cuanto al número de afectados y número de muertos fue en Manchester, pero hubo gran cantidad de eventos con un rendimiento más bien bajo, ¿vale? Son muchos y hay que tener en cuenta que, aunque sean muchos, poco preparados, con pocos recursos, alguno de ellos puede tener éxito. Alguno se nos va a colar, seguro, siempre. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿vale? Alguno puede producirse. ¿Cuáles son las lecciones identificadas relativas al apoyo sanitario en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones? En primer lugar, que los atacantes aplican tácticas de asedio urbano sobre lo que llamamos nosotros soft targets, gente que no está preparada para ello, ¿vale?
No vienen a atacarme a mí, no van a atacar al comandante ni a la capitán, ni a nuestros compañeros de la UME. Pues van a ir a por el señor que está sentado tomándose un capuchino y no espera que en ese sitio tan tranquilo de una plaza en Roma le vaya a pasar nada. ¿De acuerdo? La sensación de emergencia, de alerta, de riesgo no está en la población. En segundo lugar, los que atacan tienen un buen conocimiento del medio, del idioma, de las costumbres, de las redes viarias, de los sistemas de seguridad, de cómo funcionan, cómo son sus planes de reacción. ¿Y esto por qué es? Porque pertenecen en su gran mayoría a segundas, terceras generaciones que están psicológicamente y socialmente desgajadas del entorno, ¿vale? Aunque también cada vez se va viendo más nativos que han sido captados por esas corrientes de pensamiento terrorista. Además, actúan en forma de grupos, pequeños, más grandes, que se pueden acoplar, que se coordinan y que pueden actuar incluso en una misma jornada. Quedan, vamos a salir a ver vamos a salir de marcha todos juntos, no, vamos a salir a hacer daño hoy todos a la vez, cada uno con nuestro método, ¿vale? Con metodologías diferentes, cada uno con lo que puede. Se van a generar así crisis de escenarios múltiples, complejas, que van evolucionando, van cambiando en el tiempo y vamos a tener que responder a cada una de ellas con una respuesta adaptada y racionalizada, no desproporcionada, porque si nos pasamos, nos vamos a quedar sin recursos de reserva. Los centros de gestión tienen que estar ahí muy ágiles, tienen que identificar el tipo de crisis, que es una crisis compleja y evolutiva, y tienen que hacer esa activación de recursos manteniendo una reserva. Con una respuesta que, como hemos dicho, tiene que ser flexible, optimizada y escalonada. Los actores que van a responder van a ser muchos. Y como hemos visto a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy, cada uno son hijos de su padre y de su madre. Usan sus medios, sus recursos, sus procedimientos y sus lenguajes. Estamos a veces diciendo lo mismo con términos diferentes y no nos entendemos. Entonces, eso es un problema. Hay que conocerse, ¿vale? Tenemos fuerzas policiales, lo que es la cadena de rescate, los bomberos, los servicios médicos, que van a tener que saber trabajar juntos, tienen que saber actuar de forma coordinada. E incluso, no solo de forma coordinada, ¿vale? Hay que bailar con la fea, primero tú, luego yo, no, es que a veces tenemos que bailar dos con la fea a la vez, ¿vale? Porque tenemos que entrar los dos juntos a resolver algo. Yo con mis procedimientos y tú con los tuyos, ¿vale? Hay que integrar eso. ¿De acuerdo? Otras lecciones identificadas. La vulnerabilidad de los primeros intervinientes, los elementos de las fuerzas de seguridad, los agentes de seguridad privada, la policía y los servicios de emergencias. Son muy vulnerables porque, a diferencia de mí, pues no llevan nada que les proteja. O si llevan algo que les proteja, está dimensionado para la amenaza ordinaria, no para proyectiles que tienen una gran capacidad de penetración. Entonces tiene que mejorarse su equipamiento, sobre todo el de autoprotección, pasivo. Se está discutiendo sobre la mejora del equipamiento activo de defensa, incluso de los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad y también de los servicios de emergencia. Los heridos que van a atender estos apoyos sanitarios que se proyectan al punto del incidente van a presentar lesiones similares a las lesiones de combate. Entonces, para atender esas lesiones que son como las lesiones de combate, tenemos que pensar como si estuviéramos atendiendo a una baja en combate, aplicando esa doctrina sanitaria del control del daño. Los blancos son blancos de oportunidad, no son combatientes. Las lesiones van a tener una mayor letalidad, no se van a saber proteger. Hay que entrenar a los cuerpos de seguridad y a los servicios de emergencia en los cuidados bajo el fuego, lo que nosotros llamamos la asistencia sanitaria bajo fuego, bajo tirador activo. La situación táctica es muy inestable. Podemos estar pasando de una situación de alto riesgo a una situación de ya no riesgo directo, no riesgo inmediato. Hay que saber saltar del CUF a los cuidados tácticos. Esto lo tienen que aprender los servicios de emergencia. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros cuando agentes civiles, cuando organismos, entidades civiles nos piden apoyo. El año pasado, pues, al igual que hemos hecho durante los últimos 5 años, hemos formado a la gente del máster de la Fundación Universidad de Cádiz. El año pasado formamos a todo el SAMUR de Madrid en este tipo de concepto. Pasaron los 400 cuántos, casi 500, no sé. Pasaron hasta la señorita que está en la centralita, ¿vale? Todos pasaron por allí para formarse en esto. Y hay que la instrucción de los servicios de emergencia sobre lo que es un arma de fuego, ¿vale? Porque hay que, como ha dicho muy bien antes el comandante Sánchez, hay que neutralizar esa ventaja estratégica, 5 minutos, esa ventaja estratégica que tiene el agresor, ¿eh?
¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién asume eso? Eso ya es una decisión que a nosotros nos escapa, pero el que vaya a intervenir en esas condiciones debe de tener al menos la posibilidad de poder hacerlo. Más lecciones identificadas. En todos los incidentes de este tipo se habla de una zona de exclusión, en esa figura que tengo ahí puesta en la pantalla, en la parte de elección, una zona de exclusión a donde no entran los servicios sanitarios, porque no es una zona segura. Y por fuera tenemos la zona de apoyo, ¿de acuerdo? Donde estaría el puesto médico avanzado, lo que llamamos el puesto de nido de heridos, etc. ¿Qué sucede con las bajas que están retenidas dentro, heridas, lesionadas, con los cuerpos de seguridad generando un área segura y van pasando los minutos con una hemorragia sanguinante? Cuando queramos entrar, se van a morir, los vamos a encontrar ya muertas, porque en cuestión de segundos la sangre se escapa. Entonces, hay que resolver esa situación. O bien, entrenamos a los que entran a neutralizar al agente agresor, o bien nos incorporamos a ese equipo, de alguna manera. Porque se ha visto, sobre todo en las experiencias de París, que la presencia de un facultativo dentro de ese operativo que entra en la zona de exclusión, vamos a llamarlo médico de recuperación, médico de intervención, ese facultativo va a ser el que va a hacer ese primer triaje, va a reforzar las decisiones en cuanto a las medidas de estabilización de las bajas, esas maniobras salvadoras de vida de coloco el torniquete, y va a ser el que va a organizar, una vez que haya un pasillo seguro, la evacuación de esas bajas desde ese nido de heridos hacia afuera, de la forma más rápida, atendiendo a las prioridades asistenciales. Y ya van a ir dirigidas de tal manera que en cuanto que pasen por el nido de heridos que está en la zona de apoyo, no necesitan saltar al puesto médico avanzado, van a ser estricadas, rescatadas de ahí y evacuadas directamente al centro útil, eficaz, óptimo, al que necesitan. Tú no vas a mandar un traumatismo craneoencefálico a un centro hospitalario que no tiene neurocirugía. Lo vas a lanzar directamente al centro con capacidad neuroquirúrgica que te diga tu centro de coordinación de la emergencia. ¿De acuerdo? Además, la amenaza y el escenario van a condicionar esa zonificación. Hemos visto en la zona caliente cómo había una diferencia. Ahora faltan dos tipos de médico, un médico de intervención y un médico rescatista, ¿vale? Habrá que desarrollar ese concepto. Esa zona de exclusión es flexible. No solamente depende de cómo sea morfológicamente, geográficamente ese escenario, sino también del tempo, del momento. No es lo mismo la situación a las 6 que a las 6:45, ¿vale? Muy bien. Y estos facultativos que van a entrar en esa zona de exclusión, que dominen bien lo que llamamos la medicina de intervención, tienen que estar integrados en equipos operativos, tienen que saber cómo funcionan. Esto ya se está ensayando en distintos servicios de emergencia de la forma en la que ellos pueden o consideran que deben hacer. ¿De acuerdo? Y mirad, ahí tenéis una foto. Aquí. Este señor entró en la zona caliente de Bataclan y ahí pone médico. Este señor es médico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. La asistencia está muy ligada a la toma de contacto con el herido. Y del herido se extraen pruebas, del escenario se extraen pruebas. Nosotros tenemos que aprender a trabajar para no entorpecer la acción policial. Tenemos que respetar las reglas de esa investigación policial. Y además tenemos que ser conscientes de que cualquier situación en la que estemos prestando asistencia es susceptible de cambiar y de que podemos tener la amenaza a nuestra espalda. Los rediles donde tenemos a los heridos leves, donde tenemos a los propios heridos de gravedad intermedia, tenemos que pensar siempre que ese herido al que estamos atendiendo puede ser un potencial agresor enmascarado. ¿Vale? Conclusiones. En cuanto a la formación de los servicios de emergencia, que tienen que aplicar los conceptos y técnicas y materiales propios de la medicina de combate y tendrán que estar adiestrados para ello y para poder actuar. Bien como elementos integrados en el operativo, bien con una profesionalización, una superespecialización del personal de emergencias en este tipo de intervenciones, o bien mediante un modelo en el que estos sanitarios procedan de cuerpos ya entrenados, de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil. Luego que tenemos que aplicarnos en aprender las nuevas doctrinas que están cambiando y están creciendo, están evolucionando, lo que es la medicina de rescate e intervención, esos cambios en las zonas, la zonificación y en las funciones del personal sanitario en cada una de esas zonas, en cuáles pueden ser las distintas situaciones tácticas relacionadas con el agresor y el mecanismo, el medio que esté utilizando para la agresión. Cuáles son en esas situaciones las intervenciones terapéuticas que podemos aplicar y cuáles son las que no debemos aplicar.
Y luego los cambios conceptuales en el escalonamiento sanitario dentro de esas zonas, lo que ya hemos visto antes. En cuanto a los centros de gestión, lo que ha explicado la representante de Protección Civil, que lo ha dicho muy claramente, hay que actualizar todos los planes de alerta, hay que actualizar todos los procedimientos de reacción, tener presente la posibilidad de ataques multicéntricos, la sectorización en la respuesta, el mantenimiento de una reserva estratégica, recurriendo a quien haga falta, la activación de equipos de reanimación médico-quirúrgica que se desplieguen de forma inmediata. Pueden ser propios, pueden pertenecer a la red asistencial y mantener un equipo de alerta repartido por turnos entre distintos hospitales con un notice to move de minutos, o bien se puede recurrir a las Fuerzas Armadas, lo que sea, pero habría que tener algo de esto. Habría que tener planes RNBQ para la canalización de las víctimas hacia puntos de descontaminación y, sobre todo, ensayar adiestramientos, ejercicios, simulacros para hablar el mismo lenguaje. En el nivel hospitalario, de que siempre nos olvidamos cuando estamos hablando de la emergencia, también es importante el pensar que puede ser un objetivo. Hay que activar barreras, filtros de seguridad en los servicios de urgencia por delante de la puerta del hospital. Por delante. Planes de activación de unidades de descontaminación hospitalaria, la activación de circuitos dentro del hospital, siempre con un sentido unidireccional de las bajas, para optimizar, para hacer una sinergia de esfuerzos. Hay que reservar espacios físicos que puedan tener esta utilidad, concentrar ahí los heridos que proceden del mismo escenario, generar un canal de movimiento y asignar personal y material específicos. El problema del material, el material del centro hospitalario está calculado en los servicios de emergencias para la rutina y esto va a provocar un sobreconsumo. Hay que mantener abiertos los circuitos de suministros dentro del hospital. Redes de alerta del personal. Y ese personal que está alertado en casa y que va a volver al hospital para colaborar, no va a ir a su servicio, porque su servicio ya está cubierto. A donde tiene que ir es donde hace falta. Tiene que tener una preasignación de destino. Por ejemplo, se tienen que abrir 5 quirófanos. Pues habrá que abrir 5 quirófanos, pero no se va a abrir el quirófano de cirugía, el de trauma. Se habrán quirófanos de politrauma. En ese quirófano de politrauma el equipo estará constituido no por el cirujano de ese quirófano, sino por un traumatólogo que ya está preasignado y sabe que entra en el quirófano 1, un cirujano general, el que haga falta para completar esa cirugía de control de daños que permita controlar las 3 cavidades. ¿De acuerdo? Formación del ciudadano. En esto se está trabajando mucho en muchos países. Identificar la identificación del ciudadano de este tipo de escenarios, estar alerta, saber que tiene que realizar unos actos sencillos de saber ocultarse y autoprotegerse para disminuir la morbilidad y la mortalidad. Y formarle en los nuevos conceptos de empleo de medidas elementales, como puede ser el uso del torniquete. Y la formación de primeros intervinientes de todo tipo, los que se nos ocurran. La formación nunca es suficiente. Como conclusiones, estas 4 que vemos aquí, recordar que tenemos que trabajar en la aplicación de la doctrina asistencial para el control de daños, los cambios en conceptos de zonificación, zonas seguras, zonas de recuperación y de apoyo, las coordinaciones entre los intervinientes, entre las fuerzas de seguridad, la cadena de rescate y la cadena asistencial, y hay que trabajar no solamente porque saque una especialidad de medicina de urgencias y emergencias, que yo sé que nosotros la tenemos y vosotros la vais a tener pasado mañana, la tendréis, ¿vale? El ámbito civil la va a tener, nosotros la hemos sacado con ese objetivo de que la tengáis, pero que hay que estar ya trabajando en médicos de intervención que puedan estar integrados en equipos operativos de una forma u otra. ¿Cómo se haga? Depende del concepto, depende de la política, de la situación social, pero va a haber que hacerlo, ¿de acuerdo? Y por mi parte, nada más. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aurora. La verdad que ha sido muy interesante y nos has enseñado cosas que el público que habitualmente no estamos metidos en estos temas tan específicos de hiperterrorismo puede desconocernos. Dejamos el turno de preguntas para el final. La siguiente ponencia nos la trae David Cebrián. David es enfermero, es teniente enfermero, actualmente destinado en la Unidad Militar de Emergencias, y me ha sorprendido ver en tu currículum que has estado embarcado el equivalente a 11 años y medio. Yo creo que eso no hay quien lo resista, pero bueno, está claro que tú lo has resistido. Probablemente porque estás formado en medicina hiperbárica y eso te habrá ayudado en algún momento.
ha participado en determinadas o en diferentes actividades, intervenciones con despliegue a nivel de su centro, dotaciones donde ha estado, las agrupaciones donde ha estado destinado, y últimamente pues participa en despliegue ya con la UME, sobre todo pues cosas que a todos nos son recientes, ¿no? Como el tema de los hermanas, que hubo hace poco con un tema del CNP, de la Policía Nacional, y lo más reciente ha sido lo de este fin de semana pasado en Campillo, que ya hemos estado hablando hace un rato. David nos va a hablar de la intervención en los nuevos escenarios que se nos plantean. Y como a Aurora te avisaré 5 minutillos antes. Bueno, buenas tardes. Antes de nada agradecer por parte de la UME la invitación tanto al comité organizador como al comité científico para poder dar aquí esta ponencia. Y bueno, voy a ser breve porque es lo que me pidió el señor Enrique Bordero, de que fuera breve y conciso, y es lo que voy a hacer. En principio voy a presentar lo que es nuestra intervención ante lo que yo creo que son cada día que nos tenemos que colaborar e intervenir, son nuevos escenarios. Voy a hacer un recorrido. En principio esta es la clasificación de las capacidades operativas de BEN 2, como pueden ustedes leer. Hay unas capacidades genéricas y unas capacidades especiales. Me voy a centrar en donde realmente hemos intervenido con más frecuencia en nuestro segundo batallón. Voy a obviar el presentar lo que es la unidad militar de emergencia porque podría estar aquí toda la tarde hablando y es bastante extensa. Entonces me voy a centrar en lo que es en nuestro batallón y lo que es la sanidad, el apoyo sanitario dentro de nuestro batallón. Vamos a hablar de lucha contra incendios forestales, en intervención en inundaciones, lo que es el rescate y trabajos subacuáticos, búsqueda de rescate urbano, los equipos USA, que eso hay un compañero que mañana hablará más específicamente, y me falta algo, y el rescate vertical, que no está por aquí, que se imbrica dentro de otros equipos. Bueno, en principio, esto se supone que hemos tenido que salir y se ha ido para arriba. En cuanto a lo que es en nuestras intervenciones en lucha contra incendios forestales. Como sabrán, el tema de los incendios forestales crea mucha alarma social, incluso llega a afectar a la población y es un problema bastante agudo y que cuando afecta a bienes y personas normalmente se suele activar en nivel 2 para que la UME, a través del delegado de gobierno de la autonomía, pueda, digamos, activarnos y hacer nuestra presencia. Aquí explicaba de forma general cómo se conforma nuestra activación y en unos subgrupos tácticos se le llama Alfa y Bravo, en el que se está a 3 horas o a 6 horas, o sea, para la incorporación al batallón. Previamente, cuando se ha activado, en 15 minutos hay un equipo de reconocimiento y allí presencialmente, 24 horas durante una semana, hay una sección en la cual sale inmediatamente en 1 hora, para que se hagan una idea de la rapidez con que se actúa cuando se nos activa. En el caso de sanidad, lo que es el apoyo sanitario, se activa dentro de lo que es estos subgrupos tácticos. En 3 horas cuando se nos activa, cuando se nos llama, en 3 horas tenemos que estar saliendo e incorporarnos al lugar de la incidencia. La realidad es que cuando llegamos nosotros al lugar de la incidencia, como sanidad, como apoyo sanitario, vamos conformados con una ambulancia, soporte vital avanzada, en el que la conforman un enfermero, un oficial enfermero y 2 sanitarios. Y nos colocamos normalmente donde el jefe de su grupo táctico nos dice que nos coloquemos y allí nos mantenemos en espera. Claro, la diferencia, digamos, con respecto a otros servicios sanitarios tal vez sea que nosotros intentamos siempre acercarnos al lugar más cercano donde están nuestros intervinientes. Por suerte, nuestro personal no hay muchas incidencias sanitarias, pero cuando hay, la actuación es la siguiente. Se nos avisa a través del jefe de su grupo, acudimos y nos acercamos lo máximo posible, que normalmente suelen ser donde se encuentran las autobombas, un lugar bastante cercano
a lo que es el incendio propiamente dicho, o el lugar más cercano donde podamos. El procedimiento es recoger a la víctima, la atendemos, estabilizamos, nos ponemos en contacto con el jefe médico que tenemos en el puesto de mando, procedemos de tal forma de que o lo evacuamos por nuestros medios al hospital más cercano, o hacemos una transferencia avisando a los servicios civiles porque tal vez la zona sea demasiado lejana. Ese es el problema de que nos encontramos muchas veces en la lucha contra incendios forestales, ¿no? Tenemos que ir a lugares donde hay orografía del terreno que es muy abrupta, las comunicaciones prácticamente son inexistentes, aunque llevamos grupos de transmisiones y digamos transmisiones que son potentes, pero muchas veces estamos incomunicados. Nos tenemos que mover muchas veces para poder comunicarnos. Por el tetrapol que se utiliza por muchas instituciones, pues hasta eso en muchos lugares de donde estamos no somos capaces de comunicar. Tenemos que, digamos, actuar, como decía un compañero, en soledad facultativa, ¿no? Eso es un problema que muchos que sean enfermeros lo han podido padecer cuando se han encontrado en lugares en los que no había mucho más que ellos. Después, caminos en mal estado. Nuestras ambulancias son unas ambulancias todoterreno y que gracias a ello podemos acercarnos a lugares donde las ambulancias convencionales no son capaces. Pero eso es una dificultad añadida, porque si tenemos que hacer una evacuación de un politraumatizado, pongamos por ejemplo, sabemos que no podemos ir demasiado rápido. Eso también es otro factor en nuestra contra. Después tenemos aquí, he puesto lo de las coronas de evacuación al centro útil, porque claro, cuando te metes en el monte a trabajar y tienes que pensar en una evacuación, normalmente cuando estás en un núcleo urbano, no tienes problema de pensar, bueno, yo sé que el centro útil puede estar 20 minutos, 25. Aquí hablamos muchas veces que el centro útil puede estar a más de una hora. Por eso nos planteamos muchas veces puntos de transferencia. Y tenemos claro que no vamos a llevar al interviniente, sea como sea, a donde sea, sino sencillamente establecer un punto, digamos, de transferencia y ahí se lo transferimos. Y bueno, ¿qué nos encontramos nuevamente, por suerte, dentro de estas intervenciones en la campaña de ELECTIV? Nos encontramos pues traumatismos. Los que están interviniendo normalmente suelen estar laderas de montaña, suelen estar expuestos, algo muy curioso, me estoy acordando ahora, cuando un avión hace una descarga, se manda a todos los intervinientes que se tiren al suelo. Van todos pertrechados con su EPI, con su casco, con sus guantes, pero aún así, recuerdo el caso de una descarga de un avión que estaban en posición en el suelo para poder recibir esa descarga que era delante de ellos, pero como estaban en una ladera, levantó una piedra y le metió con la piedra en el casco. Le produjo una conmoción cerebral. Entonces hubo que actuar, se nos trajo hasta donde más cerca no podían y lo tuvimos que evacuar. Pongo por ejemplo de cosas que tal vez uno no piensa en un incendio forestal, que piensa uno que lo más seguro que te puedas quemar o puedas inhalar humo. Pero hay cosas que, claro, hasta que no estás en el sitio, no te das cuenta que también hay ciertos riesgos que también se deben de asumir. He puesto aquí síndrome de inhalación por humo leves. Te vienen con mareos, te vienen con náuseas, con los ojos, digamos, totalmente enrojecidos. En fin, un cuadro que normalmente en cuanto la atiendes y le oxigenas, le das tratamiento con oxígeno, normalmente se lo empiezan a pasar y por suerte es leve. Y los agotamientos por calor. Nuestro personal, como militar que es, tienen la mala manía de aguantar hasta que no pueden más. Esto es algo que caracteriza mucho a los militares, no se debería hacer así, porque realmente se debería de parar cuando uno empieza a notar los primeros síntomas de mareos, no me encuentro bien, pero aguantan y muchas veces caen redondos y lo tienen que los compañeros arrastrar hasta donde están las autobombas para poder, digamos, evacuarlo. Estas son las incidencias normales que solemos tener. Esto en cuanto a contraincendio. Aquí tengo una foto muy significativa. En este caso, tuvo la experiencia de participar dentro del dispositivo de ayuda, de colaboración con el gobierno de Portugal el año pasado en los incendios que hubo, que recordar, en agosto o septiembre. Y bueno, eso fue, ¿qué les digo? Había fuego por todos lados. No había un lugar
porque esa foto es una foto real, o sea, nos dirigimos hacia un lugar y tuvimos que darnos la vuelta porque el fuego cortaba la carretera. Esos son otros riesgos que te enfrentas cuando quieres estar cerca de tus intervinientes, que te encuentras de pronto rodeado de fuego y tienes que darte la vuelta y salir corriendo lo más rápidamente posible. Y en aquel incendio, esa fotografía que vemos ahí, vemos el incendio de Moguer. Eso no son nubes, eso es el humo del incendio, y que en algún momento nuestros compañeros pasaron un poco de miedo, porque de hecho cambió el viento y el fuego se les vino encima. Y tuvieron que salir, pues todo el mundo imagina la película de salir corriendo y rompiendo una valla. Pues tuvieron que salir corriendo y romper una valla para poder salir de la zona. Estos son riesgos inherentes a estar delante allí, al frente del fuego, ¿no? Después, tenemos lo que es la intervención en inundaciones. Como bien sabrán, lo de Campillos es evidente, hace cuestión de, bueno, ayer mismo volvimos de allí. La verdad que lo que es una inundación, y se lo digo sinceramente, mi primera experiencia en inundaciones, nunca he estado en incendios forestales, pero lo que es inundación, mi primera experiencia, todas esas fotos que están viendo es de esa zona, ¿sabes? De esa población. Eso parece que ha pasado por allí, pues imagínense lo que quieran. Pero está claro de que la situación en la que se encontraba la población no era nada halagüeña. En este caso, y hablando en cuanto a nuestras competencias, nos dedicamos a la asistencia sanitaria y o traslado de nuestros intervinientes. Pero, en este caso, como estamos dentro de un núcleo poblacional tan cerca de la gente, es impermeable, es irremediable de que la gente te pueda pedir ayuda, que se acerque a pedir ayuda. Y de hecho, incluso las instituciones, como pongo, las instituciones sanitarias te demanden para algún servicio a través de la cadena de mando. Y así hicimos, de hecho, esta vez hemos participado y colaborado 3 veces con las instituciones sanitarias porque el barro no permitía circular, por ejemplo, a la ambulancia. Una ambulancia convencional, ya saben cómo es, con una cantidad de barro de 25 o 30 centímetros, lo más seguro que no avance y se quede clavado. Se quedan sin ambulancia y encima no pueden seguir haciendo, digamos, asistencia. Pues en este caso tuvimos el honor, nunca mejor dicho, de poder ayudar, digamos, en este caso a la Servicio Andaluz de Salud, en su centro de salud de Campillo, para poder hacer traslados de diferentes servicios y en el cual, pues, le prestamos y que además le ofrecimos que fuera lo que fuere, para ahí estar, para eso para todo. Las dificultades que nos encontramos en inundaciones, creo que es evidente, lodos y barros por todas partes. Como impresionante, en este caso de Campillo puedo asegurar de que la mitad de la población estaba inundada de barro. Y entonces, claro, eso es un gran problema a la hora de funcionar, porque, como cuento como anécdota, hasta la policía local estaba andando con vehículos particulares, porque sus vehículos también habían sido a unos arrastrados y otros afectados. Y bueno, pongo aquí la sobredotación de material de ambulancia, que se me olvidó decirlo antes en campañas de contraincendio, porque nosotros, a diferencia de una unidad, digamos, civil, 061, un DECU, que normalmente tiene su material dentro de la ambulancia, termina su servicio, vuelve a la base, repone y vuelve a reactivarse. En nuestro caso no existe eso. En nuestro caso, si tenemos un servicio, no podemos reabastecernos, no tenemos un servicio de reabastecimiento inmediato. Por eso, de ahí viene lo de sobredotación del material de la ambulancia fungible para poder, digamos, trabajar y seguir trabajando, porque nosotros podemos estar hasta 72 horas actuando. Normalmente un equipo, en cuanto a personal, se hace un relevo cada 12 horas, pero el material tiene que estar preparado hasta 72 horas. Y nada, las asistencias más comunes, pues patologías por enfermedad común, resfriado, la gente pues con el agua, los intervinientes pues se resfrían y cogen, digamos, síndromes gripales, afectaciones dérmicas, por cuestiones del agua, de tanto tiempo en contacto con el agua, pues traen también problemas, algunos traumatismos, por el simple hecho de estar trabajando en lugares donde el piso no es muy estable y hay barro, no sabes lo que hay debajo y te produce, digamos, lesiones menores por suerte. Y la colaboración con instituciones de índole sanitaria, como les he contado. Cuidado, deprisa. Bueno,
En este caso, los trabajos subacuáticos y rescate acuático, a diferencia, pongo ahí arriba, a estancia de autoridades competentes, a diferencia de inundaciones y con la lucha contra incendios, que suele ser activado por el delegado del Gobierno a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior, en este caso muchas veces podemos ser activados directamente a instancias de otras autoridades para cosas concretas. En este caso estamos hablando de trabajo subacuático y rescate acuático, tanto colaboración como para reparación, exactamente lo que sea, como en las otras asistencias que hemos hablado, ¿no? Perdón, intervenciones. Aquí las dificultades a la hora de lo que es asistir a nuestros intervinientes vienen muchas veces por cuestiones de los trajes secos o semisecos. No sé si ustedes conocen lo que es el tema del buceo, pero todo el mundo conoce lo que es el traje normalmente neopreno. Eso se corta con las tijeras, corta ropa y es una maravilla. Pero cuando llega la hora de cortar un traje seco o semiseco, que son rígidos y duros, hechos como de fibra, eso para cortarlo no se corta con unas tijeras normales. Eso hay que tener unas tijeras especiales porque no eres capaz para poder descubrir el paciente y poder explorarlo al 100%. Y eso es un problema que se puede presentar cuando, sobre todo, el paciente que te trae está inconsciente. El tiempo de acceso al paciente hasta su asistencia. Estamos hablando de que están haciendo unos trabajos subacuáticos que tal vez no estén en la orilla, tal vez estén, pues, ¿qué digo yo?, a 500 metros y hay una embarcación que les está asistiendo, pero si ocurre algo, hasta que sale a la superficie, se monta en la embarcación y te lo traen a la orilla, eso también es un tiempo importante a tener. Por tanto, lo añado como dificultad. La corona de la zona de referencia. Normalmente cuando se hacen buceos, puede pensarse uno, bueno, lo hacemos en un puerto, pues el hospital suele estar cerca, ¿verdad? O el centro útil. Pero si estoy haciéndolo en un embalse, que los embalses suelen estar seguramente lejos del centro útil, es también un problema que se nos presenta. Y lo mismo que antes, hablábamos de las comunicaciones difíciles, lugares abruptos, lugares montañosos en el que las comunicaciones son tortuosas o inexistentes. Las consecuencias más comunes, por suerte, traumatismos, debido a los mismos trabajos que están haciendo, hipotermia leve, por cuestiones que se le puede, por ejemplo, en un caso de que se le introduce el agua porque el traje seco está roto y se le introduce, o sea, roto y se le introduce el agua y empieza, digamos, a tener un proceso de hipotermia. Y bueno, y lo que tiene específico en este caso de las asistencias posibles es patologías disbáricas en el buceador. En este caso, las patologías disbáricas siempre tenemos que tener un centro de referencia de medicina subacuática. En nuestro caso, en la zona que nos movemos, Sevilla, Cádiz, Málaga, tenemos el centro, antiguamente el Hospital San Carlos, hoy en día es Clínica San Fernando, independiente ahora mismo de la Armada, y en el cual siempre está activada la cámara hiperbárica por el caso de que se tenga que hacer un tratamiento por enfermedad disbárica, lo trasladamos siempre a instancia del médico con la especialidad de medicina subacuática. Ya me prisa, bueno, y por último, esto es rescate vertical, esto de que yo tenga constancia, hemos tenido alguna vez alguna asistencia a nuestros intervinientes, no como tal, sino en ejercicio, y entonces, pues en este caso, siempre, como he dicho antes, intentamos acercarnos lo máximo posible a nuestros intervinientes. Un interviniente o un escalador, digamos, que esté abajo y esté con dolor y en el cual el subirlo sin darle analgesia es un momento, digamos, bastante doloroso. En un momento dado también podemos colgarnos de las cuerdas y tirar para abajo con el equipo para quitarle ese dolor que después puede hacer mucho más fácil lo que es el rescate de esa persona, de ese interviniente. Las dificultades son la lugar de difícil acceso, distancia de la ambulancia a la zona de extracción del paciente, no siempre la ambulancia va a llegar a donde está el lugar donde han entrado, digamos, los rescatistas, y que la atención in situ supone de que tenga que tal vez descolgarme una cierta altura para poder llegar a él. Asistencias más comunes, traumatológicas, perdón, esto se me ha ido de... Esto corresponde al uso, perdón. Las asistencias más comunes, traumatológicas. Por último, la última diapositiva, pido disculpas por el tiempo
que tomo el punto de más. En este caso es el USAR de configuración ligera. Sabrán que los equipos de USAR son ligeros, medios y pesados. En nuestro caso tenemos un equipo USAR y en el que la competencia en el caso de que van médicos y enfermeros, que van 2, más 2 sanitarios, hay unas competencias previas antes al despliegue, que es la vacunación internacional, que estén totalmente vacunados según se pida en la zona a la que vayan, el medical screening previo al despliegue, que es, digamos, un reconocimiento médico para saber si realmente pueden ir o no pueden ir. La inteligencia sanitaria, importante, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hay donde vamos? Antes creo que el comandante Sánchez Loro también habló del tema de inteligencia sanitaria, algo que tal vez al mundo civil no sé si le sonará, pero es, digamos, preparar, antes de ir, preparar a dónde vamos y qué es lo que hay allí, que no vamos a encontrar, a nivel sanitario, por supuesto. La asistencia sanitaria, la competencia y asesoramiento al mando, tomar decisiones en base a los criterios que se le dé por parte del personal sanitario. Las dificultades que nos encontramos, creo que puede estar bastante claro, son los lugares de difícil acceso. Si ha sido un terremoto, por ejemplo, o ha sido un huracán, está claro que todas las vías de comunicación están colapsadas, hay muchos problemas de transporte, en fin, dificultad para llegar. Un país extranjero, el idioma. Eso, si es un país nuevamente que puedan hablar inglés, pues más o menos puede ser viable. Cuando ese país, el idioma es un idioma fuera de lo que es de nuestro ámbito, suele ser una mayor dificultad, sobre todo a nivel sanitario. La red sanitaria colapsada o deficiente, que tú eches mano porque tú vas con una configuración ligera, y esa configuración no vas nada más que el personal y lo que son unas cajas en las cuales llevas medicamentos y electromedicina básica, pero no tienes ni una ambulancia ni tienes allí un hospital de campaña. Se forma allí una pequeña tienda que se lleva, pero poco más para poder poner las cuatro cosas que llevas. Entonces, claro, si la red sanitaria es deficiente o inexistente o es deficitaria, es otra dificultad añadida. Y el puesto de asistencia sanitaria que se lleva es de pequeñas dimensiones y con el mínimo material. Y ya para terminar, las asistencias más comunes que se han encontrado, ahí tengo a mi compañero, el teniente enfermero Cruzado, que estuvo en el terremoto de México. Lo que me estuvo contando que lo más que se encontraron fueron afecciones traumatológicas, diarrea del viajero, estrés del interveniente. Lo que se ve allí está claro que de tanto trabajar y de estar viendo todas las imágenes que estás viendo, llega un momento que te afecta. De hecho, quiero recordar, me dijo que tuvieron 3 intervinientes que tuvieron que atenderle por estrés y por las imágenes que estaban viendo, ¿no? Y por último, también intervención con los familiares. Recordemos que allí el español que se pudo recuperar, pues también se hizo una intervención con los familiares para minimizar, digamos, los efectos, ¿no? Y nada más, creo que... Y nada más, decirles que, bueno, este es nuestro lema, que es para servir, y espero que, bueno, he sido breve y conciso, tal vez haya tenido algunos lapsus, y espero haber explicado someramente cuál es nuestra función a nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, David nos ha enseñado lo que hace la UNE, que aunque lo vemos en los medios y salvo que estemos muy familiarizados con vuestras intervenciones, la verdad es que hace muchas cosas muy interesantes y muy importantes. El siguiente ponente es Jesús Enrique Martínez Faure. No voy a contarle ni siquiera su currículum porque es mi jefe. Es el director provincial del 061. Jesús es médico. Cuando lo escuchéis hablar os daréis cuenta de que no es de esta tierra, lleva ya muchísimos años en Andalucía, en la provincia de Cádiz concretamente, y bueno, pues toda su vida prácticamente la ha desarrollado en el tema de la emergencia, de la urgencia y la emergencia sanitaria. Jesús nos va a hablar sobre los nuevos escenarios en el entorno civil
visto de la perspectiva o desde la perspectiva de los que somos médicos civiles, diría, ¿no? No nos movemos en el entorno militar. En cuanto encuentre el ratón. Ayuda. 44 diapositivas. ¿Estás? Hasta las 9 que cierra. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer al comité organizador que haya tenido la deferencia de haberme invitado para poder estar aquí con ustedes. Y a ustedes pedirles excusas porque yo les voy a contar un poco cómo ha sido esto. Un buen día me llamaron, me dijeron, hay un congreso, no sé qué, contamos contigo, tal, tienes que hablar de no sé qué. Y dije, vale, sí, no, por supuesto, nada, no te preocupes. Y ya está. Cosa que hago, desgraciadamente, más a menudo que estoy dispuesto a admitir. Y ya cuando empecé a organizar el mes de octubre entero, tal, dice, que había un congreso y tal, y de qué demonios tenía yo que hablar. Y de repente me dicen que tengo que hablar del futuro de las emergencias civiles. Y digo, bueno, perdón, porque si estuviéramos en la barra de un bar, yo les hubiera dicho, ni puñetera idea. Porque en realidad, ¿quién sabe el futuro de lo que va a ser esto? Sabemos, o sé, con los datos que tengo ahora, una previsión. Mi previsión. Es una ponencia no demasiado científica porque he hecho su búsqueda bibliográfica, no piensen ustedes que no. Pero sobre el futuro anda algo escaso la bibliografía. La Cochrane no tiene demasiados artículos seleccionados. Así todo no desesperé y bajé al bazar debajo de mi casa a preguntar si había una bola que me orientara sobre este problema. Y como insistí un poco, me tuve que marchar porque estuvieron a punto de llamar a las asistencias psiquiátricas. La pregunta es: pues está muy bien, porque no sé. La pregunta es: ¿tenemos futuro los servicios médicos de emergencia? Me lo decía un compañero. Oye, ¿tú crees de verdad que esto, nuestro oficio, este trabajo, tiene en el tiempo continuidad? ¿Tenemos futuro? Pues hombre, yo creo que sí. Lo voy a adelantar. Yo creo que yo he visto nacer los servicios de emergencia, que ahora veremos cómo nacieron en España. Yo creo que sí que tiene futuro porque se consolidaron a raíz de un hecho que hasta entonces a lo mejor no estaba todo consolidado, porque muchos de los servicios de emergencia de las comunidades casi se impusieron con un presupuesto escaso y tal, pero desgraciadamente a raíz del atentado de Madrid no hay gobernante ni presidente de comunidad ni presidente de partido de fútbol, de equipo de fútbol, que pueda decir que no necesita un equipo de emergencia o un personal preparado para ello. La siguiente cuestión es algo que dijo la OMS en el año 68, que ahí lo viene a decir, no sé si lo leen ustedes bien,
que todo, viene a decir más o menos que todo ciudadano, en el año 68, que todo ciudadano tiene derecho a tener la mejor salud y el mejor momento dado por los poderes públicos. Porque no pasa, ¿no lo ves? ¿Qué pasa? Pasa además que han cambiado el fondo de la diapositiva, que venía en azul para que se viera. Al estar escrito en amarillo no se verá. Se ha cambiado abajo. Se ha descolgado. Bueno, esto viene a decir más o menos que los servicios de emergencia en España, los servicios de emergencia están capacitados para poder dar al ciudadano un servicio rápido, eficaz, en aquellas situaciones en las cuales pierde la salud de forma brusca, inesperada y probablemente fuera del entorno sanitario. Yo siempre hago un poco de historia, pero ustedes sean tranquilos, no voy a hablar de nada de historia. Aquí ni se ve la historia. Este es Fernando el Católico y viene a decir más o menos, entre esta diapositiva y la siguiente, que los primeros servicios sanitarios que pueden parecerse a un servicio de emergencia se crearon en el sitio de Málaga, en el tiempo de los Reyes Católicos. ¿Y por qué? Pues porque el ejército de los Reyes Católicos era un ejército muy profesional, entiende por profesional que era pagado, y una de las condiciones que ponían o que se ofrecitaban para poder venir o de las comunidades es que iban a ser recogidos, en caso de ser heridos, iban a ser recogidos en el campo de batalla. Sí, después de que acabara la batalla, iban a ser llevados a un sitio en el cual pudieran ser curados. Bueno, así pasó. El siguiente paso fue eso es lo mismo que ya he dicho. ¿Qué haces para que eso no pase? Vale. Los servicios de urgencia en este país de las Españas hasta hace 25 años las hacían los médicos de cabecera, que atendían todo. Esa es una figura que está en Potes, en Cantabria, es el monumento al médico rural, que allí pues, bueno, iba a caballo, y no en el siglo XX, no me estoy refiriendo a tiempos posteriores de los Reyes Católicos. Y bueno, es que se descontrola todo. Ahí. Insisto, en los años 70, no los servicios de emergencia, pero sí los accidentes de carretera, los atendía los voluntarios de Cruz Roja, y que hacían entonces el servicio militar, 19 meses, se podían hacer en Cruz Roja, y entonces estaban en los puestos de carretera para atender los accidentes de tráfico, prácticamente los exclusivamente accidentes. Digamos que bueno, no había tampoco tanto vehículo como ahora, y digamos que era un poco el sucedáneo, no a los servicios de emergencia, pero sí por lo menos a la atención de tráfico. Las primeras UBIs móviles llegaron a España con el Mundial del 82, fueron traídas para
a las poblaciones en las cuales había sede del Mundial, y cuando acabó el Mundial, pues las ambulancias se repartieron entre algunos hospitales comarcales para, bueno, trasladar pacientes. Dicen las malas lenguas, que yo no sé si es verdad o no, que una de las ambulancias de las UBIs después de acabar el Mundial fue al hospital de Ronda. Allí llegó el señor intensivista y dijo que ahí pone UBI, c'est moi, es mío. Y bueno, dije, bueno, es todo suyo. Vino un traslado, que fueron de Ronda a Málaga o tal. Ustedes no sé si lo conocen, pero yo les garantizo que el paso de Ronda, lo que es a la costa, es una carretera de 25 o 30 kilómetros, no es mucho, pero tiene más curvas que... Cuando volvió dijo, hombre, pone UBI, pero vamos, esto puede ser compartido. No hace falta que tampoco... Bueno, luego fueron los residentes, luego fue el primero que engañaban, y luego... Y así poco a poco, hasta que llegó el informe del Defensor del Pueblo, en el año 88, 86, en el cual, digamos, que hizo un informe sobre las urgencias y sacó un programa gestor a partir del cual pues, empezaron a fundar, empezaron a crecer los servicios de emergencia y los centros coordinadores, cosa que hasta entonces no existía. El primer servicio de emergencias que hubo en España, y ahí tienen ustedes la imagen, fue en Ciudad Real, Emergencias Ciudad Real, se llamaba, en el año 86. Ese servicio es importante porque formó al 80%, que no voy a decir el 90%, de los médicos del SAMUR de la primera jornada, incluido el doctor Corral, que hace esta mañana aquí dando una ponencia, y al que suscribe, que soy yo, que no estuve en el SAMUR, porque bajé un poco más abajo, y a unos cuantos más. Si se fijan, Emergencia Ciudad Real también se llamaba 006. Aunque ahí pongan mi 6, es que fue luego, hubo que añadir un número. 006 era el número de protección civil. Algún amigo malintencionado dice que el 00, digamos que era permiso para matar. Que tiene cierta cultura cinematográfica, el Mi-6 a los agentes que se dedican a estas cosas llevan el doble cero. Y nosotros no llegamos a esa... Pero sí quiero llegar a una conclusión. Primera, ese servicio ya no existe. 25 años después. Un servicio que funcionaba muy bien, pero era un servicio que estaba basado en los parques de bomberos. Había una UBI móvil, en la cual iba un médico y 2 bomberos, con conocimientos básicos de RCP y, bueno, y algunas cosas. Y ya está. Y bueno, entonces todos los médicos que pasamos por allí, tuvimos unas temporadas, salimos todos muy bien formados, pero vamos, a base de verte comprometido en situaciones solo y a 90 y 80 kilómetros de los hospitales de la ciencia. Ha evolucionado. La Policía de Ciudad Real y la Castilla-La Mancha tiene un sistema de emergencias que está basado en su sistema de salud. Ahora hay UBI móviles iguales, ya hay con médico, con enfermero, con varios conductores, tienen helicópteros diurnos, nocturnos. Luego, la primera cuestión es que en el futuro podemos tener un sistema de emergencias, pero evoluciona. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo serán esos servicios de emergencia en el futuro? Pues eso es lo que vamos a intentar responder. Para ello yo creo que están basados en 4 o 5 pilares. De verdad, es que no sabe. Esto es un verdadero... En 5 pilares.
de catástrofe absoluto de presentación. Ni ustedes la ven, y lo que es peor, yo tampoco la veo. Pero más o menos viene a decir que está basado en recursos humanos, recursos técnicos, todos ellos llevan una flechita a una cosa importante que se llama presupuestos, y luego vienen patologías prevalentes o tiempo dependientes, o ya veremos a ver cómo las queremos llamar, y incidentes con múltiples víctimas. Ni siquiera el chiste de Forge se puede ver. Ah, no, que no viene. El Centro de Coordinación Sanitaria es algo que es evidente que va a existir. Que va a existir y se va a reforzar. Se va a reforzar porque parte de la emergencia futura va a estar basado en una buena sala de coordinación, con distintos médicos, reguladores y consultores, enfermeros, luego lo veremos. ¿Por qué? Porque la técnica nos lo permite, cada vez la telemedicina tiene más cabida entre nosotros, y en fin, yo creo que es importante. Como les comentaba, no sé si llegan a ese chiste se ve. Eso que a ustedes les puede hacer gracia, no sé si hay ya que hay de Madrid, yo no quiero meterme con ellos, pero pasada. De suyo, no en Madrid, pero yo atendiendo un accidente de tráfico, en donde fuera, que no haya en Andalucía, me robaron el paciente. Me lo robaron. Porque esa fama, cuando me quise dar cuenta, lo habían cargado y saliendo corriendo. ¿Por qué? Porque los accidentes de tráfico se cobran. Las compañías de seguro se pueden facturar. Pequeño detalle casi sin importancia. Y ahí hubo un grupo de personas que pensaron que era mejor, en vez de pensar en el bien del paciente, que como fue a atenderle yo, probablemente estaría mejor atendido que con ellos de prisa y corriendo. Pero bueno, ya está, ya pasó. Los centros coordinadores intentan evitar que los casos o muchos recursos que tengamos vayan todos a la misma asistencia. Se trata de repartirlos a lo largo de toda la emergencia. Por eso es muy importante los centros coordinadores. ¿Cómo será la regulación en esos centros coordinadores? No voy a pasar aquí en revista con los distintos tipos de regulación. Hay regulación directa de despacho, regulación por algoritmos. Yo creo que va a ser una regulación como la que tenemos nosotros ahora, es una regulación mixta. Esa regulación mixta quiere decir que habrá determinadas asistencias o determinadas demandas que se resolverán de forma automática, bien por el operador o bien porque la técnica de la máquina lo permita, y hay otra parte importante que será derivada a los recursos sanitarios que haya en la zona, desde enfermeros, médicos, de distintas cosas, para que le den una respuesta sanitaria. Los centros coordinadores, y esa foto que ustedes no ven, es un centro coordinador muy grande lleno de puestos. Es un poco como yo me imagino los centros coordinadores, digamos que en el futuro. Aquí os traía, os vais a tener que creer lo que vengo, el decreto de transporte que se hizo en el año 2012. Ese nuevo decreto viene a decir más o menos que hay varios tipos de ambulancias, las ambulancias tipo A, las ambulancias tipo B y las ambulancias tipo C.
Permíteme que me pare un momento. Las ambulancias la tipo A es que va simplemente un conductor y simplemente sirve para llevar pacientes, pero no tiene asistencia sanitaria, que pueden ser como transporte, más que nada. La tipo B tiene la obligación de llevar 2 técnicos de emergencia, con certificado de emergencia. Y la tipo C, que es la que lleva personal sanitario. Y dentro de la tipo C, según dice el Real Decreto, se permite que haya determinadas asistencias dentro de una UBI móvil que puedan ser asistidas por un técnico y un enfermero, y algunas pueden ser atendidas por un médico, un enfermero y un técnico. Eso es un decreto que está ya funcionando desde nuestro país del año 2012, hace 5 o 6 años. Con esto quiere decir algo, que ya el legislador nos está dando pistas de que los servicios de emergencia y la atención sanitaria, tal como está ahora, no va a poder ser posible, creo yo, por principalmente el problema médico, la dotación de personas. El problema médico, vale, voy corriendo. El problema médico es un problema importante porque digamos que cuando se crearon los servicios de emergencia había el sistema MIR, especializaba a 1.100 o 1.200 especialistas y había unos 20.000 aspirantes, lo cual había un remanente de médicos los cuales se permitieron hacernos montar servicios de emergencia, montarnos en barcos, en aviones, en helicópteros. Pero ahora hay escasez y la pregunta es, ¿hay presupuesto? Porque antes en la primera ponencia oía con gusto como decían que hacía falta médicos intervencionistas que se entiendan dentro de... ¿Y eso cómo lo van a pagar? ¿O va a tener el mismo sueldo que yo en mi centro de salud viendo pacientes y con varios teléfonos al lado por si se pone muy malo para llamar a alguien? Pregunto. Esa foto que en medio se ve es un helicóptero de rescate de la Guardia Civil. Cuando estuvimos dando unos cursos en Aragón, la montaña la cubren los médicos del 061 montados en los helicópteros de la Guardia Civil. Yo le pregunté y me dijeron, es que es más barato, y me miento, me dijeron, es más fácil hacer montañero a un médico que médico a un montañero. Pero luego añadí, bueno, pero esto será voluntario total, porque yo me miraba, digo, como se empeñen a mí en hacerme hacer montañismo de rescate, lo llevan claro. Parece que allí en el norte, viendo por el norte, muy al norte, allí donde hay montaña, porque en Asturias pasa una cosa parecida, están acostumbrados, pero claro, ahora digamos que va todo dentro del mismo salario, pero nosotros no lo vemos y no lo deseamos para cubrir nuestros puestos en un sistema de emergencia normal y corriente. Y bueno, si me van a permitir que ponga un vídeo, sí que soy capaz de hacerlo, porque ya que un vídeo que lleva es 1 minuto 2. Está en inglés, pero está traducido al castellano. A lo mejor lo conocen. Mi ánimo no es usar la ponencia de uno de mis médicos que va a trabajar mañana. Pero,
¿Eso es presente o es futuro? Hoy aquí en España es futuro, más o menos. Aunque la ponencia de mañana del doctor Gómez hable sobre la utilización de los drones en incidentes de múltiples víctimas. Pero yo esto lo veo muy cercano. Como tenemos poco tiempo, más o menos el paciente resucita y ahora sale un ciudadano para decir que son necesarios los drones ambulantes, ¿vale? Entonces, Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 kilometers per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing the survival rate from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes. Recursos tecnológicos. Tendremos drones, tendremos analizadores que ya tenemos, tendremos para hacer con ultrasonidos casi de bolsillo, tendremos, hay en Gran Bretaña unos camiones coches que llevan ya, están probando un TAC para poder hacer un TAC en casa del paciente y poder decidir ya si ese paciente que ha tenido un accidente vascular va a un sitio a otro. Ese es el futuro. No sé qué futuro nuestro, a lo mejor de unos años, pero yo creo que va más bien por ahí. Futuro. Las APP. Ya estoy acabando, Pablo. Dame 5 minutos. Por problemas técnicos. Las APP. Hay APP ahora para casi todo. Hoy, comiendo, en mi casa, después del telediario, estaba viendo un programa en el cual han inventado un sistema en el cual lo pones en el retrete de tu casa y cada vez que orinas te hace un análisis de la orina y te manda a tu teléfono móvil el resultado. Yo personalmente no sé si me aguantaría tenerlo, pero lo han dado como uno de los últimos gritos en APP. Y hay otros APP más enfocadas a la emergencia. Hay una app por ahí que se llama Ariadna, en el cual nos está indicando, por lo menos de forma parcial, porque falta por completarla, es una app que está relativamente nueva. Yo les invito a todos ustedes que si tienen curiosidad se la bajen, pues, y te indica en qué zona hay un desfibrilador semiautomático. Hay un mapa en el cual los que están registrados te dicen más o menos dónde está un desfibrilador semiautomático. La técnica avanza tal que yo no sé si los desfibriladores van a ir en dron o simplemente vamos a tener una app que nos va a decir: mire usted, esto ya no tiene solución, vamos a otra cosa. Por último, las patologías tiempo dependientes. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. El terrorismo, ya lo he dicho antes, es un hecho que está conviviendo con nosotros. Y hay que prepararse. Discuto, y podemos discutir largo y tendido luego si queréis, sobre la necesidad o no de entrar en zona muy caliente o en zona caliente los servicios sanitarios. Es una discusión eterna y no voy a entrar en eso. Pero no es menos cierto que ya hay másters en la cual están enseñando a los que lo están realizando a llevar ya un chaleco en antifracturas o antifragmentación, eso he querido decir. Y que te evita, bueno, que si te dan un tiro, pues parece que no te matan dentro. En fin. Por último, y ya de verdad por último, dentro de las patologías tempodependientes tienen un futuro enorme para los servicios de emergencia. Y además tienen bajo dos aspectos. Primero, los servicios de emergencias, que son el primer contacto del paciente enfermo, es la clasificación. Más que la clasificación, el enfoque terapéutico que va a tener ese paciente. Tú estás atendiendo un dolor torácico y ahí en la sierra, ahí donde estás, ya tienes que decidir
si ese paciente va a ir con muelle, va a ir con fibrinolítico, va a ir con los dos o no va a ir con ninguno. Estás atendiendo un accidente vascular y ya vas a decidir por la patología donde estás y las circunstancias si lo vas a llevar a un centro útil o si lo vas a llevar a otro centro menos útil. El problema de los centros útiles son importantes, pero los servicios de emergencia, ese es el futuro también. Porque yo, dentro de una provincia más o menos grande, soy capaz de poner en tiempo y forma un paciente que necesite una determinada técnica donde sea necesario. Cada vez las técnicas son más caras y los que lo aprenden son más especialistas de especialistas. A mí personalmente me parece casi mágico que haya alguien que se sepa meter en la arteria basilar y que sea capaz de quitar un tubo. Eso me parece casi mágico, y lo hay. Y además lo bien que quedan luego si es un problema ese. Pero claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Y están en centros muy determinados y hay que tener una accesibilidad rápida a esos centros. Y un problema de equidad del transporte aéreo. Señores, no voy a enrollarme más. El futuro está en nuestras manos, en las suyas más que las mías. Yo ya no sé muy bien. Yo creo que los servicios de emergencia van a evolucionar, como he comentado antes, y van a evolucionar apoyados en la técnica, en un personal mucho más técnico, y sí que lo digo que a los señores facultativos, sobre todo, mucho mejor pagado. Es una esperanza. Y nada. Perdón. Muchas gracias, Jesús, porque has conseguido vencer algo imponderable de la técnica que ya no es poco. No sé si tenéis alguna consulta, alguna duda para los ponentes. Compañero. Hola, buenas. Pues me quería dirigir al doctor en este caso, porque hablando del futuro y demás, ha saltado el tema de los drones, de sentarnos y ver los nuevos profesionales, nuevos medios. Pero yo, por ejemplo, en este caso, como persona y con mis compañeros de sexto de medicina de aquí de Cádiz, tenemos la inquietud de, no hemos hecho práctica nunca con el cero, no tenemos acceso de cara a hacer unas prácticas y me gustaría saber si de aquí a un futuro próximo habrá esa opción para estar con los profesionales al lado de los médicos, enfermeros y aprender a saber si esa opción es una posible vía para ejercer la medicina, porque al no probarlo nunca pues no sabemos si estamos preparados para ello. Sí, no, por supuesto. Yo, ¿no tenemos alumnos de medicina? No. Bueno, tenemos alumnos de enfermería, ¿verdad? Que no... Sí, de enfermería sé que tenéis, sí, pero de medicina no. Por eso te preguntaba. Podemos tenerlo, no hay ninguna, salvo nuestra capacidad física de hacerlo. Si no son muchos los alumnos, se puede proponer unas prácticas, una rotación de 2 guardias por los centros coordinadores, cuestión de que lo hablé con vuestro decano, que haga un acuerdo con la empresa, conmigo. ¿Verdad? Que mi empresa hace mis ambulancias, con nuestras ambulancias, hace guardia mucha gente. Vamos, más que hacer guardia, viene acompañando a mucha gente. ¿Vale? Porque además, yo soy el primer interesado y todos somos interesados en que necesitamos personal que le guste eso para que nos lo den. Porque ustedes se ríen, pero conseguir personal facultativo, incluso de enfermería, formado y que le guste esto, cada vez nos está costando más trabajo en cuanto el momento que el mercado laboral deja de apretar. Es decir, si no tienes trabajo, haces lo que haga falta. Pero si tienes el trabajo sobra, o si no sobra, por lo menos hay variedad de trabajo, te permite elegir. Y eso, bueno, hay trabajos más duros y otros menos duros. Alejandro Alvaro, teniente enfermero. Yo quería preguntarle, porque usted ha hablado del personal facultativo sanitario que está integrado dentro de los equipos de intervención, con la capacidad de entrar en las zonas de exclusión.
Y mi pregunta va, si cuando esos equipos de intervención actúan de manera aislada, no dentro de un contexto de hiperterrorismo, y tienen a un paciente, ¿deberían de tener la capacidad de poder evacuarlo ellos mismos al centro o cómo lo harían? Depende de la misión. Vamos a ver. Sí, padre. Cuando en nuestro ámbito se genera un equipo que va a hacer... Era el micrófono. Me había olvidado. Gracias por recordar. Vamos a ver. Cuando en nuestro ámbito se genera un equipo que va a actuar de esa manera, van a hacer algo, ¿no? No están de paseo por el campo. Bueno, entonces, van con una misión. Lo que prima siempre es la misión. Entonces, dentro del elemento de planeamiento de esos equipos pequeños que llevan un elemento facultativo de asistencia sanitaria que va dimensionado de acuerdo a una serie de ítems, uno de ellos es la misión. Existen acciones tácticas, sobre todo en unidades del ejército de tierra, muy peculiares, como las unidades de operaciones especiales, en las cuales, dependiendo del tipo de misión, tú sabes si debe llevar médico, si con un enfermero basta, si basta con un técnico de emergencia con una serie de cualificaciones añadidas. Y según el tipo de misión, tú le dotas no solamente de un personal cualificado, sino de un material. Y además, tiene que llevar como unidad, como elemento operativo, unos procedimientos. Y ahí va definido todo. Va definido si puede hacer solamente una inmovilización de una captura, si puede hacer un procedimiento de evacuación de neumotoras. Va a decir si lleva un desfibrilador y puede revertir una parada, ¿vale? Y ese catálogo, esa guía clínica de los procedimientos que va a poder hacer, va a definir el material y la preparación de ese personal. Y de ahí deriva todo, incluidos los medios de evacuación. Si tú tienes un elemento que está infiltrado y que está haciendo una labor de observación para toma de datos, de inteligencia, tú no vas a meter ahí un helicóptero para evacuar la baja. Si tienen que estar 5 días, y esos 5 días es el tiempo, en tal punto, en tal hora en el que va a venir el helicóptero a recogerlo, pues tendrás que aguantar con la baja 5 días, porque lo primero es la misión. ¿Vale? Si es una acción de infiltración para dar un golpe de mano, lo tienes muy fácil, porque sabes que por eso te llevas al médico, porque vas a tener 3 bajas, más el que rescates o el que estripes. Y entonces, bueno, pues ya está todo pensado. En cuanto que hayas hecho vuelo, que nos vamos, ¿vale? Y te los llevas. Para eso nosotros tenemos detrás un elemento, en el mando de operaciones especiales, donde hay un elemento sanitario, que es el que hace esa función de centro de coordinación sanitaria. Y en operaciones tenemos un centro de coordinación bajo el Medical Director, que está de asesor del mando de la misión, en el mando componente. Tiene debajo ese Medical Director una serie de elementos, donde está pues, un centro de coordinación sanitaria, donde se gestiona la logística, los procedimientos, las operaciones, y un centro de evacuación de pacientes, un PEC, que es el que hace la función pues, del 112 en el ámbito civil. Y ese es el que coordinaría eso. Y eso no lo toman aisladamente, ellos están incluidos en el TOC, en el centro de mando. El capitán de batalla activa el equipo y dices, pues hay esta incidencia, hay que resolverla. Entonces, eso está todo pensado en la orden de misión. ¿Me explica? ¿Me has entendido? Una para mí. ¿Los demás me han entendido? ¿Sí? Bueno. Vale. Hablando de hiperterrorismo, las nuevas realidades con las que nos encontramos, gracias a Dios la unidad de emergencia cada vez siendo más utilizada, está siendo mejor vista por la población. En España no sé por qué hemos tenido ese prurito de que el ejército en la calle me molestaba, no es que el ejército tenía que estar en los cuarteles, y nos hemos estado perdiendo una fuerza de la sociedad, un recurso de la sociedad muy importante, que realmente en la calle puede echar la mano en muchas circunstancias. ¿Está previsto en caso de hiperterrorismo en España el despliegue también de efectivos militares haciendo asistencia sanitaria contra el terrorismo? En ese caso concreto nosotros vamos a donde se nos pida. Sí que está previsto en caso de catástrofe. Por ejemplo, ha estado nuestro compañero de la Unidad Militar de Emergencias hablando de una serie de operaciones con un equipo, como un tipo de equipo se aplica una serie de operaciones de apoyo a la población civil. Ellos tienen sus elementos de sanidad que atienden a los intervinientes.
Cuando en esa situación de emergencia se produce un salto de nivel 2 a nivel 3 y la unidad militar de emergencias es solicitada no solamente como un brazo de refuerzo para las acciones de ingeniería civil, de todo lo que sea necesario, también se requiere un apoyo, una asistencia sanitaria. Ese brazo sanitario de la unidad militar de emergencias somos aquí, la Brigada de Sanidad. Entonces, dentro de la Brigada de Sanidad, lo que ha explicado mi compañero, el comandante Arribas, antes, os ha explicado los módulos de respuesta a desastres. Hasta hace 3 años estábamos guiándonos por el concepto europeo, de los módulos de protección civil del concepto europeo, que eran los módulos sanitarios eran el 7, el 8 y el 9, y la Unión Europea cambió, dio un giro y dice, estamos haciendo algo nuevo que ya está inventado. Estaba inventado pues, los módulos de la Organización Mundial de la Salud, los Emergency Medical Teams. Y nosotros teníamos ya diseñado de antes, no esos mismos módulos de los EMT, sino teníamos los módulos 1, 2, 3, 4 para una posible proyección al extranjero. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Filipinas, estuvimos alertados para salir. Y eso lo tenemos previsto. De hecho, en el terremoto de Lorca, nosotros salimos. Y en 5 horas estábamos saliendo por la puerta para desplegar en Lorca con un módulo quirúrgico, con un módulo, bueno, Diego, tú estuviste, ¿no? Y la capitán también, ¿vale? Entonces, bueno, pues listos para salir. Nosotros tenemos un ready to move, el que nos digan. El año que viene, el año pasado estuvimos en un ciclo de alerta de unidad de alta disponibilidad en unidad, lo llevé yo, y para el año que viene volvemos a estar con un periodo de activación mucho más corto. Entonces estamos preparados, pues nos vamos turnando, cada ciclo de tiempo está una unidad y somos capaces de proyectar lo que se nos pida. Y estamos preparados hasta tal punto, no solamente tenemos el plan hecho de lo que vamos a llevar, sino que tenemos diseños de modelos de proyección. O sea, ¿cómo tendríamos, si nos pide una capacidad con esas pilastras que se iban apilando, tipo pues, módulo 3 con ginecología y obstetricia? Tenemos hechos hasta los planes de carga en camiones, con las líneas, las columnas de movimiento de cómo iría la primera, cómo iría la segunda, cómo iría la tercera. Y el plan de carga se ve modificado dependiendo de si vamos directamente por carretera al punto de despliegue o tenemos que ir a un aeropuerto y bajar nuestra carga de camiones a aeropalés. De tal manera que una vez que llegamos al punto de destino, los aeropalés van saliendo en el orden de lo que se va a necesitar para ser usado. Y tenemos configuraciones de todo tipo, desde una función roledor bravo elementalísima, que sería el MRQ, que es un elemento ligerísimo de capacidad quirúrgica para cirugía de control de daños, con capacidad de intervenir hasta 7 pacientes en el tiempo en el que se nos despliega, el tiempo de sostenimiento, y eso lo hemos probado en ejercicios. Lo estamos probando constantemente, todos los años hacemos ejercicios propios y otros de interoperabilidad, la palabra estrella de la mañana. Con nuestros compañeros de la UME hacemos ejercicios en sus maniobras gamma de UME, se van desplegando con distintos conceptos de respuesta a la emergencia y nosotros aportamos nuestras capacidades sanitarias. Aportamos un módulo 7, aportamos un módulo 8, aportamos la estación sanitaria de descontaminación NBQ, de la que hablará mañana la capitán Avillán, que es la jefe de esa estación, de una de esas estaciones. Y de la misma manera que nos integramos para eso, pues hemos participado en ejercicios con otros actores, encajando con Cruz Roja Española, acodando nuestras formaciones sanitarias a Cruz Roja Española y nos repartimos tareas. Nosotros nos encargamos del módulo quirúrgico y ellos acoplan a nuestra unidad con sus tiendas, encajamos sus tiendas y las juntamos y no hay solución de continuidad entre ellas, pasamos de una a otra por dentro del módulo quirúrgico y ellos se encargan de lo que llamamos la estación de espera a la evacuación, la estación de tránsito de bajas. Entonces, bueno, pues vamos encajando con los actores civiles en la medida que podemos, porque nos vemos obligados en un futuro, queramos o no, a trabajar juntos. Hemos llegado a desplegar un módulo quirúrgico ultraligero en Ceuta, lo hemos trasladado allí en Chinook, en los helicópteros esos largos que tienen dos rotores arriba, ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, a prepararnos por si la muerte aparece, ¿vale? Entonces, bueno, para estar aquí. Está pensado, nosotros lo tenemos pensado, porque dentro de nuestro catálogo de misiones, una de ellas es esta, y no es la menos importante. No sé si he contestado.
Tengo dos preguntas. Una es, al hilo de lo que no sabía que había dicho antes, yo hace unos años buscaba también por aquí, si uno de ellos quisiera, como dicen que tienen falta de facultativos, si uno de ellos termina medicina y quisiera ser médico militar, ¿cuál es la vía de acceso? Pues es un concurso oposición, ¿vale? Entonces hay una serie de plazas. O sea, un señor que ya ha acabado medicina tiene que superar un concurso oposición. Hay unos requisitos físicos mínimos que hay que cumplir, que no son nada extraordinario. Cualquier persona normal, soy yo, cualquiera, ¿no? Soy yo, no me veis a mí que sea yo Rambo, ¿no? Bueno, pues cualquiera. Luego hay gente que está muy físicamente muy preparada y son esos los que van a esas unidades especiales, porque precisamente la vida les conduce a ello. Y bueno, una vez superado ese concurso oposición, entran y pasan una fase de academias. Nosotros somos cuerpos comunes, estamos como a todo exponente. Podemos ir a la Armada, como ha explicado nuestro compañero que ha estado mucho tiempo en la Armada, podemos ir al Ejército del Aire, podemos estar en el Ejército de Tierra y podemos ir cambiando de un sitio a otro. Entonces necesitamos una formación en los tres ámbitos y pasamos por las tres academias generales. Y luego además tenemos una formación sanitaria específica que se completa en la Escuela Militar de Sanidad y que incluye rotaciones por distintos sitios, incluso los servicios de emergencia, ¿vale? Porque el objetivo es que este personal salga preparado para poder hacer su función, que es la más elemental, la que te toca de teniente, que es la función de role 1 en una misión internacional. Esa es la que debes de cubrir. Luego, aparte de eso, ya luego se abre el abanico de poder hacer especialidades. Entonces podemos hacer la especialidad dentro del catálogo que tiene el Ejército, que es extensísimo, pues la que queramos, entre comillas, siempre y cuando se ajuste a las necesidades de las Fuerzas Armadas en ese momento. Generalmente no suele haber problemas, ¿vale? Será una gracia porque me parece una oportunidad para ellos. Pues sí, además si luego vienen a la Cruzano, no va a la Brigada de Sanidad, lo vamos a recibir muy bien. Y la otra pregunta era... Bueno, o a la UME, ¿eh? A la UME también podemos. Sí. Perdón, si me permite, para complementar la respuesta de la Teniente Coronel, además hay otras vías de acceso, además de la concurso oposición, e incluso estudiantes que estén con los créditos ya superados, pero no han terminado, digamos, lo que es la carrera, también puede presentarse a lo que es, no sé si conocerán lo que es hacer la carrera de medicina dentro de las Fuerzas Armadas. Ese es otro recorrido nuevo, se instauró hace cuestión de 6 años, de hecho la primera promoción salió este año, y entonces puede ocurrir de que personas que quieran acceder para hacer la carrera militar, de medicina militar dentro de las Fuerzas Armadas, a través de la Escuela Militar de Sanidad, o incluso ya ha iniciada la carrera, se pueden incorporar a la carrera según sus créditos y terminar, digamos, su carrera dentro de las Fuerzas Armadas y ser parte integrante ya directamente tal como termine la carrera. Y tal como ha explicado la Teniente Coronel, efectivamente, después, según nuestra compañera que tenemos ahora mismo en nuestro batallón, que es de la primera promoción que ha salido, son 30 meses y después de esos 30 meses pueden hacer lo que es la especialidad. Esa es otra parte, digamos, otra forma de acceder digamos, a hacer medicina o terminar medicina o iniciar, ¿no? Propiamente dicho. ¿De acuerdo? La segunda pregunta era para el personal de EPES, de la emergencia pública, de emergencia sanitaria en Andalucía. ¿Existe alguna posibilidad de tener estancia con ustedes? El ejército los ejércitos siempre están abiertos a colaboración con entidades civiles. Entonces, todo bien hecho pro forma, solicitándolo, se puede conseguir, ¿vale? Eso no hay ningún problema. La forma más, creo yo que bonita, de compromiso es a través de la reserva, ¿vale? Apuntarse como reservista en el Cuerpo Militar de Sanidad y tú eliges en qué unidad quieres activar, ¿vale? Entonces tenemos reservistas que se activan de forma habitual con nosotros y lo hacen pues durante el periodo que se abre esa reserva. Entonces, bueno, pues generalmente, como ya nos conocen, buscamos que coincida, que encaje con los periodos de mayor actividad, cuando tenemos ejercicios, maniobras, para que desarrollen todo lo que podemos ofrecerle y que encajen con nosotros. Otras formas de conocernos, pues a través de cursos,
nosotros ya lo he dicho aquí, estamos abiertos a todo y cualquier organismo que nos pide ayuda. El año pasado os he dicho por eso que estuvimos con los de SAMUR de Madrid y el año que viene volvemos a hacer otro ciclo de formación con ellos, con la gente del máster que se hace aquí en la Universidad de Cádiz. La semana pasada estuvimos formando a personal de la policía del curso TEDAS NBQ, que es un curso larguísimo y en vez de que no queremos ir a que nos deis unas charlas, tantos días, tal programa. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo, ¿eh? Solicitado pro forma, pues se puede hacer. Pero para el individuo probablemente la mejor manera es a través de la reserva. No tanto al individuo, sino a nivel organizativo de institución. Pues a nivel de instituciones solicitar algo. ¿Vale? Si existe por alguna entidad académica interés en que los alumnos hagan un ciclo formativo, pues es que el representante de esa entidad escriba una carta o se ponga en contacto con el general jefe de la brigada y explique qué es lo que quiere. Se inicia un contacto informal y luego eso se traduce en una solicitud formal. Si nuestros mandos naturales, una vez planteada la solicitud, lo admiten, lo autorizan, pues entonces se puede llegar a hacer algo. Lo estamos haciendo todas las unidades del ejército de una manera o de otra, porque además eso también está en nuestro catálogo de obligaciones, que la sociedad civil nos conozca y nos sienta cercana, o sea que no va a haber en ese sentido ningún tipo de problemas, salvo los derivados de las actividades de la unidad. Si estamos a tope, pues a lo mejor en ese momento no es el mejor, hay que esperar unos meses, pero siempre ese tipo de colaboraciones es una de nuestras actividades habituales. El compromiso, mi teniente coronel. Yo aquí, simplemente por añadiros, no hacéis mucho esfuerzo y hacer con nosotros la formación, por lo menos ese módulo, si os apetece, que ya lo tenemos eso totalmente superado. Así que ofrecemos esa otra posibilidad, es decir, que en lugar de ampliar y ampliar, vamos a reforzar lo que ya tenemos aquí en la universidad, que también podría ser una cosa interesante, que ya la vía está establecida